Y comenzamos la semana celebrando un aniversario, un cumpleaños, porque el Colegio de Veterinarios de Vizcaya celebra 125 años liderando la salud pública y el compromiso con el territorio. 125 años. Se fundó en 1901 por un grupo de pioneros liderado por José Ignacio Guerricabeitia y Barrola, y el colegio ha sido el baluarte de una profesión que ha sabido transformarse desde una ciencia clínica tradicional hasta convertirse en un pilar fundamental de la salud pública global. Y tenemos con nosotros a Álvaro Mateos, que es el presidente del Consejo de Veterinarios del País Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué hay, Egunon? Buenos días. Bueno, ¿cómo fue el acto de celebración de este 125 aniversario? Pues la verdad es que estuvo muy bien. Contamos con la asistencia de las administraciones, porque yo creo que lo que tenemos que remarcar es que el papel que ejerce una profesión como la nuestra no sería factible el poder contribuir cuestiones para la sociedad sin el apoyo de las instituciones. Y luego estuvimos acompañados de un montón también de presidentes de otros territorios, de otras provincias, de todo el Estado, lo cual fue, yo creo, un acto pues muy bonito, muy entrañable y la verdad es que recordando también un poco a nuestros compañeros que fueron pioneros, como bien se ha dicho. Bueno, el colegio cumple 125 años. ¿Qué significa alcanzar esa cifra para una institución profesional como la vuestra? Bueno, pues significa haberse adaptado a lo que es los grandes retos. Recientemente hemos tenido el caso de hantavirus y un poquito antes también coronavirus, que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, es decir, lo que nosotros llamamos enfermedades zoonóticas. Entonces la profesión veterinaria se ha tenido que adaptar. Yo creo que a día de hoy cualquier persona que nos esté escuchando sabe lo que es una PCR, sabe lo que son determinadas técnicas. Vale, todas estas técnicas obviamente no existían hace 125 años. Y yo creo que la profesión veterinaria, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel de Euskadi, es una profesión modernizada, pionera, muy sensible, lógicamente, a las cuestiones de los animales, pero no por ende a otras cuestiones de lo que es el tema One Health, el tema epidemiológico, la ganadería, la investigación o la salud pública en general, con la inspección alimentaria particularmente. Claro, quizás sea eso también importante, ¿no? Reconocer el papel de los veterinarios y veterinarias en nuestro sistema de salud, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de virus, pues quizás no pensamos directamente en los veterinarios, ¿no? Sino en otros facultativos, ¿no? Así es, y realmente somos la primera fuente. Lo que hace la profesión veterinaria es una labor importantísima, pero es una función callada, sin focos. Lo que estamos haciendo es el control del origen de las enfermedades, donde realmente pueden venir las pandemias, las que han venido y las que pueden venir. Entonces, por eso esa función es fundamental, no solamente virus, bacterias y cualquier otro tipo de germen, patógeno o de alguna forma que nos pueda realizar un problema de salud pública a la población. Claro, cuando alguien piensa en un veterinario suele imaginar una clínica de mascotas, pero ¿qué porcentaje de la profesión trabaja realmente en otros ámbitos? Bueno, pues hace 125 años seguro que no. Hace 125 años nos dedicábamos casi exclusivamente a los animales de granja, a los animales de renta. Bueno, ahora posiblemente tengamos, es parte de esta evolución, tenemos una profesión que está en aproximadamente un 80% dedicada a los animales de compañía, pero está bajando, por desgracia, los censos ganaderos, y lo digo con tristeza porque creo que en los momentos actuales, con guerras, etcétera, tenemos que reivindicar la soberanía alimentaria, la capacidad que tenemos como territorio, como pueblo, de generar esos alimentos que consumimos, controlándolos y lógicamente pues poniendo lo máximo de la atención. Pero también tenemos, aparte de esos compañeros, tenemos compañeros, como decíamos, en investigación, en aspectos de salud pública, en administraciones. Hay que pensar, por ejemplo, que en Vizcaya tenemos ahora mismo un control de entrada de cruceros, ahora que viene la época veraniega, y que, bueno, por desgracia han estado pues en los medios de comunicación, lo cual han demostrado cómo a través de este tipo de entradas desde el extranjero pueden venirnos también riesgos que se controlan.
y la gente tiene que saber que también la profesión veterinaria está en las terminales de los cruceros controlando, pues por ejemplo, que un animal de compañía que acompaña a los cruceristas, pues que esté en adecuadas condiciones para poder desembarcar. Eso también es importante. Álvaro, hablando de cruceros, hace tiempo que no oímos hablar nada sobre el hantavirus. ¿Ha desaparecido ya? No ha desaparecido ni va a desaparecer. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que antes de ponernos la venda antes que la herida, que era una enfermedad transmitida por animales, eran animales silvestres que accidentalmente han estado en contacto. La verdad es que no me ha llegado exactamente cuál había sido el origen del primer caso, de ese matrimonio, que sí se oyeron hablar muchas cosas, pero el hantavirus sigue estando. Y de hecho va a haber más brotes de hantavirus, no solamente en la zona sur de América, sino probablemente en Asia, que cursa con otra sintomatología, pero por eso no debemos de ponernos nerviosos ni de alguna manera dramatizar. Estamos hablando de un virus que está ahí, que realmente, como otros muchos, que tenemos que tener cuidado. Ahora mismo también tenemos el tema del ébola, otra enfermedad que se transmite de los animales, y posiblemente los veterinarios y la propia Organización Mundial de la Salud estamos más preocupados por la gripe aviar. La gripe aviar lleva unos cuantos años avanzando en la colonización de otras especies. Al principio era exclusivamente aviar, pasó al porcino, luego pasó al vacuno, y recientemente este año ha tenido también casos en humanos, en Estados Unidos. O sea, ha habido humanos afectados por la gripe aviar. Ahí yo creo que tenemos de verdad bastante más riesgo de lo que tenemos con el hantavirus. Pero ¿estamos preparados para afrontar este tipo de zoonosis, enfermedades que pueden pasar de animales a personas? Yo creo que aprendimos con el tema del coronavirus, nos dimos cuenta, vuelvo otra vez a lo que decía de la soberanía alimentaria. Debemos y tenemos que disponer los medios nosotros adecuados para poder luchar. Quizás nos habíamos relajado un poco, pensábamos que estas cosas, que como hombres evolucionados, si lo pongo entrecomillado la palabra, no nos iba a afectar nada, y yo creo que la naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio. Entonces, ¿estamos preparados? Estamos más preparados que antes, pero no somos vulnerables, o sea, no somos indemnes, somos vulnerables a este tipo de cuestiones, y debemos de seguir estando en guardia. Yo lo que sí me gustaría reclamar, ya que me dais la oportunidad de hacerlo, que se debe de invertir más en prevención. La parte veterinaria, como decía, es una de esas partes silenciosas que se debe de cuidar, invertir más dinero en investigación y en prevención. La prevención, la epidemiología son cuestiones que no se invierte en ellas porque no generan grandes titulares, y yo creo que eso es lo que hay que demandar a la clase política, a nuestros gobernantes, que no se olviden de ello. Bueno, esa es una de las principales preocupaciones del colectivo veterinario en la actualidad, imagino, ¿no? Pero ¿cuáles son ¿hay alguna más, alguna demanda más que le gustaría compartir con nosotros, Álvaro? Sí, tenemos una que llevamos hace ya un poquito más de un año, y es que le pedimos a la administración, estamos conviviendo con normativas absurdas, digamos, a nivel estatal, que las ha hecho directamente el Ministerio de Agricultura, y que pone en tela de juicio el conocimiento técnico y científico del veterinario. Me estoy refiriendo al Real Decreto 666 sobre el medicamento veterinario. Estamos demandando desde Vizcaya y desde el País Vasco la derogación de este Real Decreto, que no permite al veterinario aplicar su conocimiento científico y no le permite recetar lo mejor para el animal. Y todo ello bajo el epígrafe de que ese medicamento igual no está indicado para esa especie o en la dosis que indica el prospecto. Es decir, que tenemos que ceñirnos exclusivamente al prospecto. El mundo veterinario es muy amplio, el mundo veterinario tiene un montón de especies, el mundo de la medicina humana es más sencillo, solo tratan una especie, que es el hombre, pero el veterinario se enfrenta a diferentes especies con diferentes armas terapéuticas, y esas armas terapéuticas muchas veces los laboratorios no las tienen del todo desarrollados.
Entonces nosotros muchas veces lo que vamos es, nos formamos en congresos, leemos revistas científicas, vemos que otras cosas funcionan, y lo que no puede hacer es una normativa de decir estas cosas que están funcionando fuera digamos, en el territorio del Estado no se pueden utilizar por el mero hecho de que todavía el laboratorio no las ha recogido en un prospecto, cuando en otros países sí se están utilizando y están obteniendo buenos resultados. Entonces estamos demandando también estas cosas. Ajá. ¿Y para cuándo una facultad de veterinaria en Euskadi? ¿Realmente es necesaria? No lo sé, pregunto. Realmente no consideramos, los estudios de veterinaria son uno de los estudios más caros, por lo que decía de que tratamos diferentes especies, y tenemos hoy por hoy un auténtico drama. Somos la profesión con más índice de suicidios y también lo somos con mayor índice de abandono. Es decir, el 25% de los estudiantes de veterinaria dejan la profesión al de pasados 5 o 10 años. Esto es un auténtico drama. También, en este caso, el abandono, económico, que yo creo que como sociedad no nos podemos permitir. Habría que estudiar, y en eso, como colectivo veterinario, estamos en ello. Creo que hay mucha frustración. La gente que estudia veterinaria estudia bajo una idea quizás demasiado idealizada, igual muy mediatizada por lo que pudiera ser las películas, y luego se encuentra que son otras cosas. Tenemos una profesión maravillosa, una profesión que te da un montón de satisfacciones, pero creo que la gente tiene que conocer bien la profesión antes de iniciar los estudios, y a partir de ahí, lógicamente, a la gente enfocarla bien. Somos parte, tenemos que ser parte de esa solución, y yo creo que la sociedad, creando más facultades, no vamos al origen del problema. Tenemos muchísimas facultades a nivel del Estado, del orden de 15, cuando países como Alemania, con mucha más población, solo tienen 5. Yo creo que el problema no está en crear más facultades, sino realmente evidenciar cuáles son los problemas de la profesión y poner los medios adecuados para resolverlos. ¿Y cuál es esa idea preconcebida, esa idealización que hacen los jóvenes estudiantes de veterinaria que luego no se cumplen en el trabajo del día a día? Voy a compartir con los oyentes que una de las cuestiones que me tocan en mi ejercicio profesional es algo que no tienen las profesiones sanitarias, y es que en la profesión veterinaria tenemos un órgano de coordinación a nivel europeo para evaluar facultades. Yo soy una de las personas que vamos y hacemos una especie de evaluación de facultades. No lo tienen los médicos. Cada 7 años las facultades tienen que estar evaluadas. Cuando vamos a las facultades preguntamos a los estudiantes qué quieren hacer. Todos ellos quieren curar animales exóticos. La mayor parte de la gente quiere curar gorilas, delfines, ballenas, e incluso trabajar en zoológicos, lo cual es un contrasentido, porque a los veterinarios no nos gusta tener animales salvajes confinados en sitios donde no deben de estar, ¿no? Pero la mayor parte de estudiantes, su idea, su idealización es el curar a los animales exclusivamente salvajes. Luego, efectivamente, hay un colectivo importante que quiere trabajar en pequeños animales, en animales de compañía, pero insisto, los animales de producción, la salud pública, lo que comentaba, el tema de importaciones, exportaciones, entradas, fronteras, investigación, tenemos un campo tremendamente grande y amplio, y creo que debemos de darlo a conocer a los estudiantes. Claro, hay mucha diferencia entre un gorila, un delfín y una vaca o una oveja. Sí, desde luego. Y sobre todo lo que idealizamos pensando que vamos a estar curando a un gorila un día fantástico en una selva fantástica, cuando muchas veces estamos en un sitio donde el ambiente pues no acompaña a lo que hemos visto muchas veces en los en la televisión, en las películas, en determinados sitios. Claro. Pues se entiende muy claramente. Álvaro Mateos, presidente del Consejo de Veterinarios del País Vasco, como decimos, 125 años, con este objetivo estratégico de acercar la figura del veterinario al ciudadano de a pie, y hoy pues hemos dado también nuestro punto de vista y nuestro apoyo también al colectivo. Álvaro, pues que vaya todo estupendamente bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, y lo que decimos es, y seguimos trabajando en Vizcaya por la sociedad y para que efectivamente como guardianes de todo lo que hemos dicho. Muchas gracias.